Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Lamentablemente no pude estar presente en la jornada anterior y ayer, por lo tanto me he perdido algunas ponencias. Si me repito, por favor, me disculpan. Y bueno, para entrar en materia, lo primero que quiero contextualizar. Yo parto de la base, un tema que he venido trabajando los últimos 10 años, lo dejé de lado hace bastante tiempo, recorrí el país hablando de la ley, con una serie de augurios pesimistas que tenía en su momento a partir de la incorporación de algunas modificaciones y sobre todo con las modificaciones que produjo la Agenda Corta Antidelincuencia primera del año 2008 y ahora con la de este año. Además, todos los problemas críticos que tenían los servicios auxiliares en materia de derecho penal juvenil, esencialmente en Sename, por lo tanto me remito a toda la crisis vergonzosa, ¿cierto?, que desató incluso la salida de una ministra de Estado. Todo ese contexto social es el que yo quiero partir de la base. Vamos a hablar de temas jurídicos, pero partimos de la base de un análisis crítico, muy crítico, respecto de la incorporación del derecho penal para resolver los problemas sociales de los menores en Chile. Ese es mi planteamiento original. El contexto, por lo tanto, es un contexto crítico que viene planteando político-criminalmente desde el año 2006 en adelante y que he hecho relación en distintos artículos sobre teoría de la pena. Ese va a ser el contexto de mi ponencia. Y para acá, por lo tanto, dos elementos que quiero hacer ver a ustedes en el contexto del derecho penal juvenil. El primero, que tiene que ver con el tema de fondo, que es el gran problema que existe entre el derecho penal normal, nuclear, y el derecho penal juvenil, que es el tema, como les pongo ahí, de la culpabilidad. El origen, hace más de 100 años, ¿cierto?, de la distinción entre derecho penal nuclear y derecho penal juvenil se basa esencialmente en la teoría del delito. La teoría del delito fue establecida desde Bain, desde los clásicos, en base al reproche que se realiza del injusto típico a un sujeto capaz. Ese sujeto capaz debe tener cierta capacidad penal, basada estrictamente en la psicología y en su madurez y la ausencia absoluta de enfermedades mentales. Cuando los menores de 23 años en su momento, de 21 años en su momento, de 18 años en su momento, comenzaron a realizar actos delictuales típicos, el sistema penal reaccionó creando un derecho penal especial. Y ese derecho penal especial parte de la base de un problema de culpabilidad. Es decir, partimos de la base de un problema de inimputabilidad. El sistema penal, como voy a expresar más adelante, ha cometido un fraude de etiqueta en el sistema de control. Y lo que nos ha hecho creer es que formalizando el derecho penal para el mundo infantil, juvenil, se está incorporando las garantías y derechos fundamentales de los menores, cuestión que, según veo, va a ser tratada con más profundidad por otros ponentes. Esa es una falacia. Lo que hay en el fondo es un fraude de etiqueta donde se ha incorporado a los menores de 23, de 21, de 18, ¿cierto?, de 16, hoy día los menores desde 14, al sistema penal. Con lo que quiero mostrarles ahí es muy simple, muy fácil de entender. El derecho penal nuclear, la teoría del delito, implica la imputabilidad del sujeto activo. El derecho penal juvenil fue creado como una medida de protección, como una medida, ¿cierto?, especial, como un derecho penal especial para acudir frente a los riesgos que se ocasionaban en aquellas situaciones donde las personas eran inimputables. Al bajar la imputabilidad a los 14 años, lo que hemos hecho entonces es incorporar nuevos clientes al sistema penal. Por lo tanto, ahí hay un problema que vamos a repetir, problema de culpabilidad de los sujetos activos que son incorporados en un sistema penal como en el chileno. El segundo problema que quiero establecer en este punto es que lo natural en el derecho penal para reaccionar frente a conductas desviadas de seres inimputables, como son los menores de edad, es la medida de seguridad y no la pena. La medida de seguridad, desde hace más de 120 años, fue creado en su origen como una forma de proteger determinados bienes jurídicos que habían sido vulnerados por sujetos activos inimputables. El ejemplo clásico, el menor de edad, el loco de mente. Ese es el contexto en teoría del delito. En teoría de la pena, también muy rápidamente, el gran problema es que en los sistemas liberales, ¿cierto?, clásicos como el nuestro, neokantiano, la base de la teoría del delito no explícita está entroncada con una teoría del delito de carácter retribucionista, siguiendo el ideal kantiano o el ideal hegeliano. No hay en nuestros países, y Chile es un ejemplo espectacular al respecto, una dedicación específica en una norma penal respecto del fin resocializador.
La única excepción fue justamente la ley penal juvenil, que viene, si ustedes lo entienden, en un contexto subsidiario de derecho penal sustantivo, a entroncarse en una cuestión absolutamente a contrapié de un sistema de penal de adultos absolutamente retribucionista, o a lo mejor de derecho penal con una base de prevención general negativa por pena intimidatoria. En ese contexto, el año 2005, el gobierno de turno intenta establecer una norma de carácter resocializadora. Ustedes comprenderán lo absurdo que ello implica tratar de hacer resocializador cuando todos los operadores jurídicos, el sistema contexto de aumento de pena, con un contexto que en definitiva de alguna forma aplique algún sistema, ¿cierto?, de privación de libertad o un régimen cerrado, ¿cierto?, sin programas de resocialización. Eso es absolutamente incompatible. Y por lo tanto, en ese contexto, la resocialización, a mi juicio, y como está casi demostrado, ¿cierto?, científicamente, es imposible. En ese contexto, entonces, el gran problema que vamos a tener es establecer cuáles van a ser las grandes valoraciones críticas que podemos hacerle a la ley que ya cumple, ¿cierto?, más de 10 años. Lo primero, como señalo, a mi juicio hay 3 fraudes de etiqueta. El primero fue el concepto liberal, ¿cierto?, que estuvo muy en moda hace mucho poco tiempo, que era crear derecho penal para garantizar garantías, valga la redundancia, de derecho internacional o de derechos fundamentales. Algunas personas creen, y de buena fe supongo, que crear derecho penal significa introducir a las personas en el mundo de las garantías del sistema penal. Cuando Chile es el único país de Latinoamérica, junto con Cuba, que ha suscrito pero no ha ejercido ni ha creado una ley internacional, una convención de derechos del niño. Creo que a mi juicio la verdadera forma de incorporar los derechos fundamentales es hacer efectiva la Convención de Derechos del Niño, no derecho penal de menores. Cuando se crea este fraude de etiqueta, lo que se dice es los menores de edad están exentos de responsabilidad penal a partir de los 18 años. Pero en el renglón seguido se dice la responsabilidad de los menores de 14 a 18 se regirá por una ley especial. Eso es un fraude de etiqueta. Cuando antiguamente se discutió tanto y fuimos tan contrarios a la prueba del discernimiento, era justamente porque entre 16 y 18 lo que se hacía era una prueba clasista, netamente clasista, sobre el discernimiento de las personas. Y se pensó que la incorporación de los derechos fundamentales de los tratados internacionales y las convenciones iba a acabar con eso. Pero la verdad es que la incorporación de la ley penal juvenil, yo no sé si ha venido a profundizar aún más el problema clasista, ¿cierto?, de la aplicación de la ley penal en Chile, sobre todo a los menores. Es muy simple de ver quiénes son los usuarios del sistema de protección de menores, quiénes son los niños que han muerto en las cárceles, quemados o violados, ¿cierto?, en los últimos 10 años. Es muy fácil de ver que no son precisamente ABC1. El segundo fraude de etiqueta, creo yo, que es digno de llevar a colación, si me permite la tecnología, son el sistema de sanciones y la naturaleza de las penas que el sistema penal juvenil chileno ha incorporado a la ley. Ustedes pueden pensar que la verdad son verdaderas penas juveniles, como les pongo ahí. Hay una responsabilidad penal, que lo que tenemos que discutir es cómo la vamos a sancionar o cómo la vamos a prevenir, cómo vamos a aplicar ciertas medidas, pero que en realidad, a diferencia de otros países cuya aplicación comienza a los 16 años, a los 17 años, ya hay una distinción más elevada del rango etario a los cuales le aplicamos sanciones privativas de libertad, en Chile se tiene un tramo de 14 a 18 que es muy delicado. Ustedes pueden pensar en sus hermanos, que tienen un sistema de socialización distinto, mejor ojalá, en sus propios hijos, y pueden pensar si efectivamente un niño chileno de 14, 15, 16 años está en condiciones de que se le aplique un sistema de régimen cerrado con o sin sistema o con sin programa de resocialización. La verdad es que esto es una huida al derecho penal. El régimen de protección se ha vulnerado, se ha distinguido esencialmente a personas y se le ha aplicado, ¿cierto?, las sanciones privativas, creo yo, de una manera equivocada. La naturaleza de la medida de protección o la naturaleza de la medida correctiva o de medida de seguridad no puede ser en el caso de los menores, salvo casos extraordinarios donde se requiere apartar al menor efectivamente de su entorno cultural y social, la prisión. La prisión preventiva, llamándolo sistema cerrado o semicerrado. Obviamente se ha perdido, ¿cierto?, el fin subsidiario de mínima intervención, de última ratio del derecho penal.
Otros problemas que yo creo que son bastante conflictivos son, como digo, el sistema de sanciones en general, más que la naturaleza, la ejecución de las medidas, su forma de ejecución y control, el procedimiento penal que se aplica subsidiariamente, el gran problema que ya señalé del principio de culpabilidad y los fines de la pena. En cuanto a lo primero, tiene que ver con la pregunta que les pongo ahí en la lámina. Si el sistema, ¿cierto?, de medidas de protección o las medidas previstas por la ley para determinar y ejecutar la pena es efectivamente, ¿cierto?, un sistema que puede orientarse a los fines que la ley pretende establecer. ¿Cierto? Ustedes ya tuvieron mesas los que vieron si existen los derechos, ¿cierto?, los intereses primordiales superiores del menor, si se cumple efectivamente los fines de resocialización, educación, reinserción social, si hay elementos tanto en las sanciones como en la forma de determinar la pena previsto en la ley, en la forma en que se ejecutan dichas medidas que sirvan o realmente apoyen ese fin abstracto establecido en la ley. Seguramente algunas sí, pero el gran problema es, como les digo, el internamiento en régimen cerrado. La gran crítica que se puede hacer en el artículo 17 sería la incorporación de ese modelo retribucionista, ¿cierto?, un fin más bien punitivo, un fin más bien castigador que terapéutico en la ley. Respecto al segundo tema, la ejecución, ¿cierto?, insisto en la crisis de los sistemas, en la crisis, ¿cierto?, que es una crisis permanente de todas maneras, ¿no? Es una crisis de los operadores, una crisis de financiamiento. No sé si saben ustedes, pero ayer se aprobó el presupuesto para el Sename con menos dinero que el que tiene actualmente. Y lo más probable es que salga así. Y la verdad es que yo no he escuchado ninguna crítica, ningún problema, digamos, estamos más preocupados del cambio de gabinete y otras cosas. O del partido, ¿no?, que afortunadamente ganamos todo. ¿Cierto? Pero la ejecución, ¿cierto?, de las medidas y el control judicial, yo creo que hay dos temas. El primero, como les señalo ahí, es la responsabilidad de los que ejecutan o los que llevan a cabo la ejecución de esas medidas, esencialmente los Sename y los servicios auxiliares. Les pongo ahí una frase: quieren, saben, pueden realizar los seguimientos, efectivamente cumplir los fines y roles que establece la ley. ¿Qué pasa con la correcta selección de la medida a nivel del tribunal, ¿cierto?, de los asesores, de los operadores, de los consejeros técnicos? ¿Están en condiciones efectivamente de seleccionar la medida adecuada a través de un procedimiento científico? Y peor aún, ¿están en condiciones de hacer el seguimiento y controlar jurisdiccionalmente que eso así se cumpla y se lleve a cabo y se mejore y no caigamos en los problemas habituales, ¿cierto?, de reinserción o incluso problemas tanto como que la persona sale y vuelve al sistema, sale y vuelve al sistema y se hace habitual en el sistema porque no hay una solución de continuidad? ¿Cuál es el rol que tienen que ocupar los tribunales? ¿Qué rol cumplen efectivamente los consejeros técnicos, los profesionales, los operadores del sistema? La misma sociedad que exige mayor retribución. Entonces, la ejecución de la medida, tal como está, creo yo que está en un problema grave, no solamente por la forma en que está establecida la ley, sino por la forma en que los operadores tienen para determinar cuál de esas se van a ejecutar y peor aún cómo se van a controlar en el sistema de control judicial. Esto quiere decir, como les pongo ahí, si la tecnología me lo permite, que si bien es cierto hay principios y orientaciones en la ley para ejecutar las medidas, que incluso van más allá del propio principio de legalidad establecido en la ley, hay un problema, ¿cierto?, de orden interno, de seguridad, de determinación de garantías de derechos y separación de menores de adultos que sí son válidos. Pero en la práctica hemos visto que siguen muriendo jóvenes, ¿cierto?, en hogares, en cárceles, que hay contaminación todavía, ¿cierto?, intracarcelaria, que hay problemas de defensa, que ahora se ha incorporado el tema étnico, etcétera, que hacen poco viable que en el sistema, tal como se entiende, se puedan cumplir los objetivos de los fines de la pena establecidos en la ley especial. Respecto al procedimiento, la misma pregunta. El procedimiento penal, es un procedimiento, y voy a hablar específicamente de nuestro estimado exalumno, ¿cierto?, profesional del tema, si ese procedimiento penal, con las adecuaciones del caso establecido en la ley, es suficientemente flexible, es suficientemente informal para tomar, garantizar al mismo tiempo los derechos fundamentales de los menores, de acuerdo a los tratados internacionales, las reglas de Pekín, ¿cierto?, las convenciones, y determinar a su vez la regla aplicable, la pena, y ejecutarla de acuerdo al sistema reeducador, o es necesario crear otro tipo de sistema de procedimiento especial de menores. Si ya tenemos un problema en el régimen de derecho penitenciario,
Imagínense el problema que eso ocurre cuando aplicamos las reglas generales, ¿cierto?, para el procedimiento de ejecución de acción penal pública, con algunas modificaciones en el tema de menores, donde vamos a aplicar a su vez una medida, una sanción que tiene un carácter, o debiera tener un carácter flexible, donde podríamos salir y entrar del procedimiento sin tantos problemas como podría ser si aplicamos el procedimiento formal del proceso penal. El proceso, creo yo, que es lo menos feliz que tenemos. Dentro de toda esta crisis, este gran problema, adaptar el proceso penal de adultos a los menores, creo que fue lo menos feliz de la ley. Se pretende garantizar los derechos fundamentales del menor, obviamente, pero no es suficientemente flexible de cara a la realidad, a la verdadera resocialización que se exige como finalidad, por la naturaleza obvia del problema penal. El sistema penal, el derecho penal y el procesal penal están pensados, ¿cierto?, para lo que hablábamos al principio, un sistema nuclear de teoría del delito con un sistema de penas retributivo. No está pensado en su origen para el sistema de menores. Por lo tanto, eso va a implicar lo que en su momento fue tan grave, que fue la especialización de los operadores jurídicos, que, como ustedes saben, la ley exige que tengan conocimiento de criminología, que tengan conocimiento de psicología, que tengan conocimiento de derecho penal juvenil. Yo rompo una lanza por la Defensoría Penal Pública, que ya en los años 2006-2007 tenía cursos de especialización, en los cuales me tocó participar y por eso me consta. Pero no me consta, ¿cierto?, que a nivel jurisdiccional se haya hecho la misma capacitación en los años primeros de la reforma, de la incorporación de la ley. Hoy día habría que hacer un test, habría que hacer una búsqueda, saber si efectivamente los operadores del sistema saben criminología, conocen los derechos el derecho penal juvenil y son lo suficientemente flexibles para aplicar esas normas en este sistema. Y por lo tanto el éxito de la ley en su momento quedó entregado básicamente a la sensibilidad de los operadores, ¿cierto?, a su buena onda, a su, llamémoslo así, cuestión social, a su inquietud, y no, creo yo, a parámetros netamente jurídicos de carácter educativo y no político. Vuelvo sobre el principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad, ¿cierto?, en el derecho penal, el problema más grave que se produce es que justamente en los menores no podemos aplicar el principio de culpabilidad. Lo que el incapaz no es solamente un problema de edad formal. Insisto, el legislador chileno, 23 años primero, 21 años después, 18 después, 16 con discernimiento, hoy día 14. Siempre digo, cuando ustedes sean abuelitos, el discernimiento, la capacidad penal va a ser a los 8 años, a los 10 años, y va a seguir bajando, porque no es una medida de protección, entiéndame, son más personas, son más sujetos activos para el mercado. Y por lo tanto, para evitar la discriminación que se puede producir en la entrada del problema penal, donde el delito está repartido desigualmente en su origen en un sistema como el chileno, bajar la edad penal significa abrir las puertas de los sujetos activos, determinándolos a determinados sectores, valga la redundancia. Esto no es parejo, no es lo mismo tener 14, 15 y 16 años siendo ABC1 en Chile que no siendo ABC1. No es lo mismo. Y por lo tanto, cuando yo abro la puerta solamente formalmente a la edad, lo que estoy haciendo es incorporar grandes contingentes sociales de un solo sector al derecho penal. Eso es tan evidente, ¿cierto?, está tan demostrable la estadística, es cosa, como les digo, de ver quiénes son los que mueren en las cárceles y quiénes son los formalizados, ¿ya? Lo que antiguamente se criticaba el discernimiento era que el discernimiento jamás se daba en los tribunales de familia cuando tú eras ABC1. Los estudios de la profesora Cooper señalaban que en los años 80, principios de los 90, incluso entrados los 90, las personas ABC1 menores de edad eran declaradas más del 90% sin discernimiento. Y las personas que procedían de comunas pobres o que eran de estratos inferiores económicamente, eran declarados en casi un 100% con discernimiento. Entonces, hoy día, insisto, lo que se ha hecho es cambiar el sistema de discernimiento, que nosotros creíamos que era lo mejor que podía pasar, por un sistema casi objetivo. Les muestro la tabla. Si ustedes ven la determinación judicial de la pena en materia de penal juvenil, y se dan cuenta las reglas que establece, son en general un sistema que nosotros podríamos considerar objetivo y por lo tanto sus reglas son generalmente aceptables. El problema está en la excepción o ventana subjetiva que es el artículo 24 letra F.
¿cierto?, la idoneidad de la sanción para fortalecer el respeto por los derechos y libertades de las personas, la necesidad de la pena para el desarrollo e integración social del menor. Si yo soy un menor socialmente integrado, si yo soy un menor fortalecido en el respeto, si yo soy un menor que tiene educación formal, pagada, ¿cierto?, si yo soy un menor que tiene sus pruebas CINCE con un estándar superior, si yo soy un menor que tiene acceso a los bienes de consumo, la pena para mí no sirve. Esa es una ventana subjetiva. En cambio, si yo soy un menor en riesgo social, si yo soy un menor que tiene conflictos familiares, muchas veces por problemas psiquiátricos, psicológicos, de integración social, de mala alimentación, de mala socialización primaria, ¿cierto?, por familias totalmente desconstituidas, ¿cierto?, desformalizadas, etc., voy a necesitar el 24F, porque a mí la pena sí es idónea para fortalecer el respeto. Esa es una ventana absolutamente subjetiva. Y espero, ¿cierto?, que me entiendan en la crítica desde el punto de vista de la determinación. Ahora tenemos un problema más grave. Las últimas leyes penales han vulnerado el principio de determinación judicial de la pena. La ley Emilia y la agenda corta en materia de delitos contra la propiedad ya no aplica la determinación judicial de la pena, o sea, ni siquiera esto. Y le dice a los jueces específicamente cuál es la pena que debe aplicar sin posibilidad de modificación a través del sistema de determinación judicial de la pena. Lo que llevado al sistema penal juvenil por ley Emilia, por ejemplo, una exageración, o delitos contra la propiedad, de robo hurto o robo calificado, significaría que el juez ni siquiera podría, en una tabla de convergencia, modificar la pena ni atenuarla. Por ley, la pena viene asignada en su rango inferior, eliminando la posibilidad de bajar a su rango mínimo o bajarse de la escala. Si ese va a ser el pensamiento político criminal de aquí en adelante, de las nuevas leyes y nuevos delitos, o del Código Penal, que está, ¿cierto?, en tramitación, la última versión, sería gravísimo en su adecuación al derecho penal público. Por lo tanto, desde el punto de vista formal, si ustedes se fijan, hay una adecuación en definitiva, y así se dijo en la tramitación de la ley por parte del gobierno de turno, a los tratados internacionales, a las convenciones, y formalmente incluso el procedimiento genera cierta adecuación. Lo que más se discutió eran los plazos de detención, si estaban dentro de lo que los pactos decían, si era mucho o menos, los 24 horas, etc. Pero en general, ¿cierto?, se fue adecuando formalmente. Lo que yo quiero que ustedes vean es si eso materialmente se ha logrado. Y les pongo ahí una serie de cuestionamientos. ¿Se garantizan efectivamente estos últimos 10 años los derechos fundamentales mínimos establecidos en las reglas de Pekín, en los tratados y convenciones sobre derechos del niño, a nuestros niños a través de esta ley? ¿Se han cautelado efectivamente la protección de la infancia a través de esta ley? ¿Se han reducido los efectos estigmatizantes y discriminatorios de la ley penal juvenil? ¿La privación de libertad o internación en régimen cerrado o semicerrado no es la principal arma que tenemos contra el derecho penal juvenil? ¿Se mejoraron las condiciones de hacinamiento, de higiene, de educación de nuestros jóvenes vulneradores de ley penal? ¿Se ha logrado la reinserción social? Lo dejo planteado. ¿Qué podemos concluir entonces? A mi juicio, el gran problema que se planteó incluso cuando se discutió el origen de la ley penal juvenil y del procedimiento penal que dio origen, fue si efectivamente los sistemas de control social informal en Chile habían fracasado. No recuerdo perfectamente las cifras, pero en ese momento yo llevaba a colación que habían 7 millones de jóvenes menores de 18 años en esa época. Los delitos juveniles representaban menos del 5% de los 5 millones. Y de ese 5%, el 0,1, el 0,6 eran delitos de sangre o delitos sexuales. Más del 40% de los delitos eran desórdenes públicos. Más del 20% era consumo de droga en la vía pública. Y el saldo eran solamente faltas, esencialmente hurto-falta. O sea, más del 80, más del 90% de los delitos para los cuales se creó esta ley eran hurto-falta, desórdenes callejeros y consumo de droga en la vía pública. Yo no sé si efectivamente eso se ha mejorado en los últimos 10 años. A mi juicio se ha empeorado, porque lo que se hizo fue incorporar desviaciones sociales, ahora convertidas en delito, a esos 7 millones de jóvenes, que hoy día deben ser 10. Y por lo tanto, la pregunta que deberíamos hacer es si efectivamente el fracaso en el logro de los fines de esta ley, el fracaso del Sename
el fracaso en el cambio cultural de los operadores del sistema. El fracaso, ¿cierto?, en los encargados de resguardar los derechos fundamentales a nivel nacional e internacional. Nadie denunció cuando se murieron 20 y tantos niños en Valdivia, en Puerto Montt, cuando murieron jóvenes en la cárcel pública, cuando fueron violados más de 100 niños, niños que habían vendido disquetes en la calle, terminaron muertos, quemados. Yo no he escuchado realmente ninguna marcha, ¿cierto?, protestando por los cientos y tantos niños criminalizados por homosexualidad, por consumo de droga, por venta callejera, por desórdenes públicos, etc. Entonces, lo que debiéramos discutir ahora, o cuestionarnos, y esa es mi propuesta, con esto termino, ¿cierto?, es si ese tránsito del sistema de control social formal e informal, ¿cierto?, que en algún momento fue el paladín Chile del sistema de protección a través de un cename bien entendido, de la ciudad del niño, de los hogares de menores, del hogar de Cristo, y una serie de operadores que funcionaban, ¿cierto?, alrededor de la protección del menor, se justificó al reordenar ese sistema a un sistema punitivo, carcelario, estigmatizador. Y si efectivamente estamos en condiciones de darle vuelta a la hoja y reorientar una vez más nuestro sistema creando los dos brazos históricos. Un cename protector, ¿cierto?, acogedor, un cename que se dedique efectivamente a la resocialización, a los niños que están vulnerados sus derechos y sus garantías, y un sistema de resocialización penal, efectivo, financiado, real. No estoy pidiendo una cosa gigante, estoy pidiendo una cosa ordenada, ¿cierto?, orientada realistamente hacia un sistema de resocialización. Y por último, abogar por el cumplimiento del quinto inciso segundo de la Constitución. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos son ley de la República, y por lo tanto, si yo tengo el tratado suscrito, si yo tengo convenciones suscritas, yo debo aplicarlas en materia de protección de menores y no hacer todo un enjuague, ¿cierto?, formal para cumplir por una parte y no cumplir por otra, ¿cierto? Esto de que no se financia el cename o que el sistema de justicia esté tan crítico en este nudo, ¿cierto?, me hace pensar que es solamente un cumplimiento formal. Si queremos un derecho penal orientado efectivamente a fines, como se pretende, de resocialización con interés superior del niño, deberíamos basarnos en temas más científicos, en análisis más criminológicos de cuál es la verdadera situación de la delincuencia penal juvenil en Chile. Y no basarnos en ideología, no basarnos en supuestos, no basarnos en cuestiones económicas, no basarnos en neorretribucionismo. La realidad criminológica en Chile es, creo yo, con los pocos estudios que contamos, totalmente distinta a lo que aparece en la televisión. Y por lo tanto estamos haciendo legislación a partir de sentimientos, a partir de ideologías políticas, a través de campañas, y no a través de un sistema científico, racional, basado, ¿cierto?, en la experiencia y en el análisis cuantitativo y cualitativo de la verdadera noción de la violencia y de la criminalidad juvenil